Un saludo a todos, espero que estén bien, muchas bendiciones y bienvenidos de vuelta al canal Viaje del Chamán. Hace mucho que no pongo ningún video, que no sé de ustedes. Les doy mis saludos, les envío mis bendiciones. Escriben más por los comentarios cómo han estado. Ya les expliqué en videos anteriores que la razón por la que a veces no pongo videos muy seguidos es porque también estoy enfocado en mi propio camino. Pero siempre que tenga alguna inspiración, siempre que tenga algún mensaje o algo, voy a regresar y se los voy a decir por los videos. Hoy tengo un invitado especial, un colaborador, un hermano que van a escuchar su flauta muy pronto. Aquí, saludos. Saludos, Cobo. Estoy súper contento de compartir con todos ustedes del tema de hoy. Y nada, veremos qué es lo que surge en el día de hoy. Bueno, hoy queremos hablarle de un tema en específico. Tenemos muchos temas pendientes. Vamos a estar reuniéndonos para hablarlo. Van a haber cursos en un futuro cercano. Pero vamos a ir paso a paso, porque hay conceptos que se tienen que entender primero para poder comprender los temas más adelantados. Y aunque yo he hablado mucho ya de esto en videos anteriores, es bueno que nos organicemos, es bueno que empecemos una temporada nueva. Y pues, se va a hablar de todo lo que ya hemos hablado: religión, espiritualidad, de nuestras raíces culturales, que la audiencia de este canal, ¿verdad?, son mucho con espiritismo, palomonte, bauchaifao, santería, culturas indígenas, en mi caso la taíno, que es indígena del Caribe, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, entre otros lugares, claro, porque ellos se fueron mudando a diferentes áreas, y aunque tengan diferentes nombres de tribu, son del mismo linaje. Pero para empezar, quiero hablar hoy de lo que es la religión y la espiritualidad. Cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes. Te pregunto a ti, en tu opinión, ¿cuál es la diferencia de espiritualidad y religión? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo defines? Bueno, por los libros, por decirlo así, la religión tiende a irse más por el camino de lo que se edifica. Tendemos a pensar que son lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Aunque se dirigen hacia, ¿verdad?, un camino parecido, ¿verdad? Porque la religión trabaja espiritualidad y pues la espiritualidad se expresa en manera de religión, ¿verdad? Sin embargo, la religión tiene una característica particular que crea jerarquía, ¿verdad? Y que hay un sacerdote, después hay un sumo sacerdote y después hay una potencia máxima, por decirlo así, en cuanto a los títulos que se tiene en la institución, ¿verdad? Pues entonces la espiritualidad se expresa de una manera un tanto más libre, ¿verdad? Sin esta jerarquía, sin necesidad de arquitecturas, incluso sin necesidad de escrituras. Ella se expresa sola en nosotros, en nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro cuerpo están fusionados de una manera, ¿verdad?, que somos capaces de procesar pues la información de, ¿verdad?, nuestros seres, nuestros creadores, nuestros guías, nuestros protectores. Estamos en una comunicación constante, ¿verdad? Entonces, que la religión habla de cultivar una espiritualidad, y de eso se trata, ¿verdad? Nosotros como humanos, pues sucede
que necesitamos de unas reglas y necesitamos de unas estructuras básicas pues para funcionar como humanidad, ¿verdad? Ya sea estructuras de conocimiento, ciencia, la astronomía, el contacto con nuestra verdad, ¿verdad? Por no decir seres o espíritus, ¿verdad? Nuestra verdad suprema, y pues eso se da pues a través de nuestra conciencia más próxima. ¿Y qué pasa? Pues la religión ha establecido muchos de estos parámetros, ¿verdad? Porque todavía faltará mucho por hacer como sociedades, ¿verdad? O como pueblos. Y básicamente eso es lo que puedo expresar acerca, ¿verdad? De lo que ha venido a hacer la religión con nuestra espiritualidad. Pero la espiritualidad no está tan limitada como pues en la gran mayoría de los casos en las religiones, ¿verdad? Que dentro de todos los parámetros que establecen para educar a los pueblos, para desarrollar unas conciencias a nivel de individuos y nivel de pueblos, pues obviamente no se ha ofrecido todo, y es que tampoco se puede ofrecer todo, ¿verdad? Porque como se dice por ahí, lo primero es que el maestro llegará cuando el estudiante esté preparado, y de esa misma manera el conocimiento llega cuando el estudiante está preparado. So que hay verdad en cuanto a pues la limitación de los conocimientos, en especial ciertos conocimientos que pueden traer peligro e incluso separación y desarmonía a nuestras vidas como pueblo, ¿verdad? Dicen que en la unión está el verdadero poder, pues por eso, ¿verdad? Por eso es que hay que seguir las reglas al fin y al cabo. Ya. Es una muy buena explicación, tu punto de vista. Para compartir el mío ahora, yo pienso que la religión es una forma de querer enseñar a una persona a descubrir la espiritualidad. Hay muchísimas religiones en el mundo, muchísimas culturas que son muy bonitas, muy bien expresadas, pero lo que yo siento que lo daña ha sido el ego, porque ahí viene la jerarquía, ahí viene el que como yo soy el superior, yo soy el sacerdote, yo soy el que manda, y el ego entra y quiere poder y quiere controlar. Y por eso muchas religiones se han alejado de lo que es la espiritualidad. Y hoy en día es común separarla. Religión no es lo mismo que espiritualidad. La religión busca esto, la espiritualidad busca lo otro. Cuando se supone que la religión lo que quiera enseñar es eso, buscar la espiritualidad. Pero ya que esa separación está, ahora en mi punto de vista, la religión es algo más estructurado, la espiritualidad, como mencionaste, es más libre. Pero en mi propia experiencia, las diferentes religiones a las que yo he entrado, comenzando por la católica, que fue en la que me crié de niño, entrando a otras religiones cristianas, iglesias buscando ese conocimiento, esa sabiduría que quería mi alma, mi espíritu lo anhelaba. Después entré al espiritismo, después entré a palo, después con santero, con vudú, con un montón de cosas. Pues la religión en mi vida ha sido un paso a descubrir esa espiritualidad, pero mi espiritualidad no está atada a ninguna religión, porque la religión lo que me ha enseñado es ciertos puntos de vista que sí son estructurados, son controlados, pero no le quita la importancia de lo que tienen que enseñar. Y el camino espiritual, que es el camino en conectar con la conciencia suprema, lo que muchos llaman Dios, lo que acá llamamos el Gran Espíritu, Él está presente en todo y lo vamos a aprender de todo. Y las expresiones que ha tenido ese Gran Espíritu en las religiones, es importante conocerlas también. Salud, se fue mi perro estornudando. Es importante
conocerlo de las diferentes formas, porque se aprende de todo, se aprende de cada experiencia, de cada persona, cada relación, cada amistad, cada momento en tu vida, una experiencia espiritual. Muchas personas también creen que la espiritualidad es tú estar meditando, prendiendo velas, prendiendo incienso, que sí es una forma de expresar, pero que no es en todo lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es algo único, algo personal que todo el mundo está viviendo. Si nos vamos en una forma un poco más científica, ¿verdad? Que todo es vibración, todo es frecuencia. Entonces el gran espíritu, eso que dicen que es Dios, que está en todo, es una energía que está vibrando en diferentes frecuencias. Cada diferente frecuencia una expresión. Y este es un ejemplo que yo siempre he dado. Una persona que está en su cuarto meditando con un incienso prendido, quemando salvia, está expresando un tipo de vibración espiritual, pero una persona que está en la calle saliendo y bebiendo, emborrachándose, también está expresando algo espiritual, porque la espiritualidad es una vibración, solo que esa vibración de la segunda persona que está saliendo y pues no es una vibración muy alta que digamos, y por ende el resultado quizás no sea muy positivo, quizás se quede estancado, quizás se quede en la calle, se meta en problemas, pero no le quita que es una experiencia espiritual, porque todo es espíritu, todo es vibración. Ahora, el camino espiritual se supone, ¿verdad? En mi experiencia, en mi pensar, es encaminarse a seguir subiendo esa frecuencia hasta alcanzar un cierto tipo de conciencia, una vibración alta que te haga entender todo lo demás y que te siga elevando y conectando. Y como dije, el camino espiritual está en todo, así que esa frecuencia baja de salir y de pariciar y de estar en la calle o con amistades quizás que no son muy buenas, el camino espiritual tienes que pasar por frecuencias bajas para poder alcanzar la frecuencia alta. Todo es un proceso, y sí, ciertas religiones pueden ser parte de ese proceso. Yo personalmente no creo en que Quiero ir para afuera. Disculpando la interrupción, mi perro pidiéndome cosas, porque los perros hablan, hay que saber entender su lenguaje. Para mí la religión no es algo en lo que yo me tengo que quedar, en lo que yo tengo que seguir, porque llega un punto que ya no hay nada más que aprender de esa religión, y hay que buscar en otros lugares, en otras formas, en cosas que ni siquiera tienen que ver con cosas culturales o religiosas, simplemente experiencias de la vida, un corazón roto, una traición de un familiar, cosas buenas, cosas malas, un problema que tuviste. Todo te enseña, todo es parte del camino espiritual, porque la espiritualidad es la vida en sí, es el camino de la vida, el camino después de la vida, lo que sea que venga después, y se aprende de todo. Así que no necesariamente tiene que ser ritualístico, no necesariamente tienes que tener una creencia en particular. El simple hecho de que estés existiendo y que eres consciente, para mí ya es un camino espiritual. Sí, en ese mismo orden de tu conversación, yo pienso que ambas se complementan, aunque, ¿verdad? Tienes toda la razón en cuanto a que pues tienen un límite, ¿verdad? Como lo habíamos expresado anteriormente, la religión, ¿sabes?, funciona muy bien porque es una, vamos a decirlo así, una pedagogía establecida, ¿verdad? Es un marco de referencia primario en donde pues, tú sabes, se te dan las bases, y uno pues de ahí parte a crear esa experiencia espiritual, porque, ¿verdad? O sea, aparte de que pues, la experiencia espiritual ya de por sí está presente, pero pues como dijiste, ¿verdad? Dependemos de trabajar con nuestra frecuencia, ¿verdad? Y pues cuando se trata de expresar esa espiritualidad a lo más alto, ¿verdad?, que todos soñamos con trascender hasta lo último, ¿verdad?, que se pueda, sea para donde sea que nuestro destino, ¿verdad?, nuestra mente está puesto,
pues la religión contribuye, sí. Obviamente, pues, puedo estar de acuerdo contigo, ¿verdad? Cobo, que pues se llega a un límite. Aunque, ¿verdad? Antes había expresado que, pues sí, hay unas ciertas razones por qué se ponen algunos límites, ¿verdad? Poniéndote un ejemplo, ¿verdad? Como mencionamos, pues, la humanidad está puesta en frecuencias altas y bajas, ¿verdad? Tenemos que pasar por las frecuencias bajas que pasan por nuestra vida, ¿verdad? Para trascenderlas, superarlas y, ¿verdad? Como quien dice, hacer un callito para que las frecuencias bajas no nos afecten tanto y en cuanto a eso no nos afecten tanto a cultivar nuestra alta frecuencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En un cierto punto, ¿verdad? En las diferentes culturas que yo he podido, pues, tap into o indagar, ¿verdad? Como el chamanismo caribeño, o el hinduismo, el budismo y incluso hasta el mismo catolicismo, ¿verdad? Que lo practiqué cuando era un niño. En todas las religiones se expresa que al trabajar en ciertas prácticas avanzadas puede ser incluso de peligro para nuestra integridad energética, como, ¿verdad? Nuestra integridad psicológica y nuestra salud incluso, ¿verdad? Una persona que tenga un ego atrofiado o muy inflado puede resultar dañado por un trabajo hecho basado en ego, ¿verdad? Si estamos hablando de un trabajo, ¿verdad? Que le prendimos la vela a algún santo de nuestra preferencia, pues esa vela va a cargar con la energía que nosotros le ponemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues la religión en gran cantidad de casos se ha encargado de poner un ideal de positivismo, un ideal de trabajo, ¿verdad? Con la naturaleza, un ideal o de protección, ¿verdad? O sea, por ejemplo, de cuidar a nuestros seres queridos o de cuidar incluso a la creación, nuestra familia, nuestros pueblos y ¿verdad? Pues al ser como un estandarte de la sociedad en que vivimos ahora, han creado pues un ecosistema psicológico para pues hacer trabajos benevolentes, que es lo que realmente venimos nosotros a hacer, porque ya de por sí, vamos a decirlo así, el mal es una naturaleza, ¿verdad? Y está regada por todos sitios y mira, sí, podríamos pensar que pase un huracán y decimos, eso es el mal. Y quizás el mal está disfrazado de otros beneficios, ¿verdad? Pensando en que si fuera el mal, ¿verdad? No tampoco tenemos la necesidad de pensar dualísticamente, pero en cierto modo o sea, han venido a traer ese tipo de orden. Ahora bien, una vez yo pienso, ¿verdad? La humanidad se desarrolla, ¿verdad? Nosotros crecemos, desarrollamos nuevos parámetros en nuestras vidas según la época que nos encontramos, según el conocimiento que ya hemos adquirido. Es posible, incluso ideal, que cuando un ser en su individualidad y asunción de su propio camino puede cambiar el rumbo si así el espíritu se lo pide, ¿verdad? Yo siempre pienso en que hay que escuchar constantemente el espíritu, cómo nos dice, nos dicta, cómo va a ser nuestro camino de ahora en adelante. Que si, por ejemplo, pasé 10 años de mi vida estudiando X religión y siento que la estoy llevando a cabo, pues muy bien, ya tengo esas bases preliminares hechas y después sería indagar en
en otro campo, ¿verdad? Por decirlo así. Yo siempre pienso, y esto es que es bien importante, ¿verdad? Cuando uno hace bases, eso se queda para siempre con uno, ¿verdad? Sin embargo, no le quita que en otro campo podemos aprender nuevas maneras de ver lo que ya practicamos, porque, ¿verdad? Y cómo podemos arreglar o qué estamos haciendo mal, porque la mayoría de las religiones nos dan una fórmula, ¿verdad? Es una fórmula a seguir, y eso está bien porque nos da esa base. Ahora, bien, ¿qué hacemos con esa fórmula? Es el verdadero trabajo espiritual, ¿verdad? Porque si de momento estamos prendiéndole a vela y haciendo las oraciones que fueran, pero y nuestra mente, nuestra conciencia, ¿dónde está alineándose? ¿Verdad? ¿Cuál es la base moral que le estamos poniendo a ese trabajo espiritual? ¿Verdad? Hay que preguntarse, hay que cuestionarse si estoy siendo auténtico, si lo que estoy buscando un beneficio para después seguir con mi vida, ¿verdad? O aprovecharme de esas energías. O sea, hay que ser íntegros, porque al final, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Verdad? Un camino lleno de materialismo, o un camino verdadero, lleno de verdadera experiencia y buscando la verdad. Que yo siempre digo, si lo que buscamos no está en la verdad, ¿para qué buscar? Está muy bien. Desde todo lo que se ha hablado, ¿verdad? De la religión, de la espiritualidad, de cómo a veces el conocimiento quizás esté más allá, en otras partes, ya una vez haya aprendido lo que se tiene que aprender de una religión. Yo siento que eso es un llamado espiritual que la gente siente. Yo, por lo menos en mi experiencia, cuando mi camino me llevó al palo, eso no fue algo que yo forcé. Yo empecé desde el cristianismo, pero yo quería buscar esa conexión. ¿Dónde está esa conexión? Algo en mi espíritu lo anhelaba, lo buscaba, y la vida me alineaba a esa experiencia sin yo conscientemente buscarla. Y me acuerdo, yo iba mucho a la iglesia buscando a Dios. Yo sentía cuando el pastor hablaba que Dios me hablaba, hasta que un día me di cuenta, escuchando que el pastor le estaba diciendo lo mismo a las personas de al lado, lo mismo que me decían a mí. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito, tienes que tener fe. Pero al principio sí, le hacía caso a eso, me sentía llamado por eso, pero después de una parte de un cierto tiempo en mi vida, ya eso no era suficiente. Ya yo sabía, y de muchos años he escuchado que Dios tiene un plan para mí, que Dios tiene un propósito, que tengo que creer. Ya ahí no había nada más que para mí aprender. Y casual como en la vida, me fue dirigiendo a lugares en el que terminé una consulta de cartas, terminé conociendo espiritistas, terminé cosas de la vida que, con muchos problemas que tuve personales, que no voy a dar detalles, pero terminé en la casa de una persona que trabajaba el espiritismo en el palo, y todo me fue llevando a eso. Pero hay tanto ya que uno puede aprender. Tú aprendes la cosmología de la creencia, aprender las oraciones, aprender la práctica, pero después, ¿qué más? Puedes quedarte con eso, puedes honrarlo. Como ya dijimos, parte de todo eso se queda con nosotros siempre, pero ¿qué más hay en eso? Yo, por lo menos en mi experiencia personal, siempre he tenido una conexión espiritual con mis seres desde niño. Siempre los escuchaba, los veía, los soñaba, y pues mis guías me fueron llevando a eso y entendiendo. Pero llegó una parte en palo en que, por más que me gustaba, ya yo dije, ¿qué más tengo que aprender? Ya sé las oraciones, ya sé lo que representan los seres, ya sé cuáles son los collares, ya sé cuáles son los cantos, las firmas, ya sé cómo hacer los trabajos, pero ok, ¿qué más además de eso? Para muchas personas puede ser que los muertos los cogieron para establecer una casa en Monanzo y atender personas. Y esa persona, en su posición, está bien que entonces se quedó ahí, aunque no está, obviamente, si la persona quiere seguir aprendiendo,
pero es cuestión de practicarlo. Se quedó practicándolo porque él tiene una misión de ayudar a las personas, de consultar. En mi caso, en ese momento, esa no fue mi misión, así que mis propios seres me dejaban de responder en esa cierta práctica para guiarme hacia otra, para aprender de esa otra y así seguir un camino de aprendizaje. Y a este tiempo ahora presente, me siento agradecido con esa guía porque sé mucho, sé muchas cosas y sé que me falta por aprender. Uno nunca deja de aprender. Pero así ha sido por lo menos mi camino. Las religiones, las prácticas, las culturas me han enseñado partes fundamentales, pero la mayor enseñanza está en la vida. Y es lo que mis seres me han enseñado, que muchas personas no entienden, que muchas personas, mira, que yo he visto paleros, santeros, que porque tienen un montón de collares y se saben oraciones, andan con el ego trepado de que, yo soy palero, soy santero, dice Congo, dicen ganga y tenme miedo porque te meto el caldero en nombre tuyo. Mira, es una vibra baja y superficial de lo que esa práctica de verdad quiere enseñar. Porque, para no entrar en detalle ahora, porque claro, esto se va a hablar en futuros videos, no quiero hacerlo muy largo, vamos a culminar pronto ya, estamos acercándonos a la media hora. Ya más adelante hablaremos más en profundidad de cada práctica, cada cultura y todas estas cosas. Pero en los tiempos de antes, los ancestros, su propósito era conectar con la conciencia, conectar con la espiritualidad, que es lo que empezamos a hablar al principio del tema, que el propósito de todo esto es subir tu frecuencia, crecer en conciencia para que alcances una elevación espiritual, de entendimiento, de sabiduría. Y ese es el propósito. El propósito no es que te sabes todas las oraciones, que sabes tirar brujería, que sabes hacer rituales, porque eso es superficial. Ahora, si tú utilizas el camino y estas religiones para alcanzar eso, ahí estás entendiendo la razón por la que se establecieron en primer lugar. Nada, vamos a hacer la despedida porque no quiero hacer los videos más largos de media hora. Dejen en los comentarios lo que ustedes piensan, en sus propias palabras, qué para ustedes es la religión, la espiritualidad. Si quieren escribir alguna experiencia que han tenido en alguna, pues los leeré, los responderé. Aquí nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Saben que más adelante vamos a seguir sacando diferentes temas. Ahora nos despedimos. Muchas bendiciones, buenas noches y hasta la próxima.